Esa noche sofocante de verano en Twin Oak, los minutos parecían arrastrarse para Yasmín Carter. Sentada en la fría silla de la comisaría, tenía las manos sudorosas apoyadas en las rodillas mientras trataba, sin éxito, de controlar su respiración. Apenas tenía 15 años, pero en ese momento cargaba sobre sus hombros una tensión que ni muchos adultos sabrían manejar. Vestía una sudadera azul claro y unas zapatillas que había ahorrado 3 meses para comprar, ahora sucias de polvo tras haber sido sacada de la tienda cerrada. La situación era surrealista. Solo quería comprar un regalo secreto para su madre, algo simbólico, algo que representara todo el orgullo que sentía. Pero quedó atrapada por accidente en el interior de la tienda y minutos después fue tratada como una criminal por haber sido encontrada allí fuera del horario de atención. El agente Harper la miraba con una mezcla de aburrimiento y desprecio, como quien ya había decidido el desenlace mucho antes de cualquier explicación. Cuando ella contó que estaba allí escogiendo una miniatura de tanque, una réplica del primer vehículo que su madre comandó en el ejército, él soltó una risa seca, burlona, que pronto se contagió al resto de los policías en turno. «Y yo soy el presidente», dijo riendo, cuando Yasmín, vacilante, confesó que su madre era general de 4 estrellas. La chica mantuvo la cabeza en alto, pero por dentro un nudo apretaba su garganta. Intentaba recordar las palabras de su madre. «Nunca bajes la mirada ante quien te subestima, porque no conocen tu fuerza». Pero en ese instante, lo único que sentía era impotencia. El policía confiscó su celular, le negó el derecho de llamar a alguien y además la esposó, sin gritos, sin violencia física. Solo aquel silencio cargado de desprecio que hablaba alto sin necesidad de levantar la voz. En el reloj de la pared, las manecillas parecían burlarse de la lentitud con la que la justicia se movía allí dentro. Yasmín ya no sentía sus manos, atadas por las frías esposas metálicas que marcaban sus delgados muñecas. Harper caminaba de un lado a otro como si aquello fuera simplemente otro caso común, y quizá para él lo fuera realmente. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces había hecho exactamente lo mismo con otros jóvenes negros, ya fuera correcto o incorrecto, sin jamás ser cuestionado? Lo más cruel era la banalidad del racismo disfrazado de protocolo. En ningún momento ella gritó, en ningún momento resistió. Sin embargo, estaba siendo tratada como si fuera peligrosa. Y la razón no era lo que hizo, sino quién era. O mejor dicho, cómo parecía ser para ellos. Fuera de la comisaría, el sonido de neumáticos pesados sobre el asfalto empezó a resonar en la silenciosa madrugada. El convoy militar avanzaba despacio, pero con determinación, como una fuerza que no necesitaba anunciar su llegada. En la primera patrulla, sentada con el rostro firme y la mirada fija en el horizonte, se encontraba la general Victoria Carter. Con cada latido de su corazón revivía las palabras apagadas de su hija, oídas poco antes de que la llamada se cortara. Yasmín había logrado activar el teléfono que tenía en el bolsillo de su chaqueta y dejar la llamada abierta. Lo suficiente para que Victoria captara el tono burlón, el desprecio, la completa ausencia de humanidad. No era solo por ser madre, era porque ella ya había visto eso antes. Conocía ese tipo de risa. Era la misma que acompañó la muerte de su hermano, Marcus, años atrás, en esa misma ciudad. Y, esta vez, nadie quedaría impune. En la comisaría, los policías comenzaron a notar un movimiento anormal fuera. Uno de los agentes se acercó a la ventana y vio los faros militares iluminando la calle. El radio del turno empezó a crepitar con llamadas urgentes. «¿Quién llega a esta hora?», preguntó Harper frunciendo el ceño sin imaginar lo que estaba a punto de enfrentar. Mientras tanto, Yasmín permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con algo que podía ser esperanza. Ella no
Sabía exactamente qué haría su madre, pero tenía la certeza de que no se quedaría de brazos cruzados. Victoria Carter no era solo una general. Era una estratega que sabía cómo transformar hasta el gesto más pequeño en un símbolo de resistencia. Cuando se abrió la puerta principal, la presencia de Victoria transformó el ambiente. No fue necesario que levantara la voz. Su postura, sus estrellas doradas y su impecable uniforme decían más que cualquier palabra. Los policías quedaron inmóviles y Harper tragó saliva al reconocerla. «General Carter», murmuró uno de los agentes, intentando parecer respetuoso, aunque sin ocultar su nerviosismo. Victoria miró directamente a Harper, pero no con ira. Su mirada era fría, como la de alguien que ya había presenciado las peores atrocidades y no se impresiona fácilmente. Con un gesto, llamó a sus asistentes militares y a un abogado federal. «Detuvieron a mi hija», dijo con firmeza. «Ahora quiero que sea liberada y exijan una explicación por cada palabra pronunciada por este hombre». El silencio en la comisaría era tan denso que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Victoria permanecía inmóvil, su imponente figura dominando el espacio. Harper intentó balbucear algo, quizá un pedido de disculpas, pero las palabras no salían. Se encontraba frente a un poder que jamás había esperado encontrar allí. La sola presencia de la general desarmaba su arrogancia. «Liberen a mi hija, ahora», ordenó Victoria. El sargento Daniels, superior de Harper, titubeó un momento antes de asentir. Sabía que no tenía opción. Harper, por su parte, mantenía la expresión fría, pero los nudos en sus dedos se volvían blancos por tanto apretar el puño. Ya no podía ridiculizar a Yasmín, y eso lo irritaba. Yasmín fue liberada de las esposas, pero no abandonó la sala de inmediato. Había algo en la manera en que su madre estaba allí, segura, firme, pero sin la menor pizca de odio en la mirada, que le brindaba fuerza. Victoria tomó el brazo de su hija y la condujo hacia afuera con calma. No obstante, antes de cruzar la puerta, se volvió por última vez hacia Harper. «No tienes idea de lo que acabas de iniciar. Vi lo que le hiciste a ella y escuché cada palabra, y eso no quedará impune». La voz de Victoria era tan controlada que era casi imposible distinguir si expresaba ira o simplemente una certeza inquebrantable. Harper intentó argumentar, pero las palabras se ahogaron en su boca. Sabía, aunque no quisiera admitirlo, que ese encuentro lo cambiaría todo. Mientras madre e hija abandonaban la comisaría, el convoy militar permanecía estacionado en la calle. Una multitud de curiosos se había congregado alrededor, tomando fotos, grabando videos y especulando sobre lo que estaba ocurriendo. A Victoria no le importaba. Su enfoque estaba puesto en su hija, quien miraba el suelo claramente aún afectada. «Fuiste muy valiente, Yasmín», dijo Victoria, tocando levemente el hombro de la chica. «Esto que ocurrió no define quién eres. En realidad, solo han mostrado de qué están hechos». Yasmín miró a su madre con una mezcla de alivio y duda. Sabía que esto no terminaría allí, pero era reconfortante escuchar la voz tranquila y fuerte de la mujer que siempre había sido su mayor ejemplo. Dentro de la comisaría, el ambiente era tenso. Harper se encontraba aislado en su escritorio, sin saber cómo proceder. No podía prever lo que vendría a continuación, pero presintió que el episodio ya se le había escapado de las manos. El sargento Daniels entró en su sala con un semblante pesado. «No tienes idea en lo que te has metido, Harper», dijo con tono seco. «La general no va a dejar esto quieto, y ella tiene poder y contactos que ni siquiera imaginamos». Harper intentó desviar la mirada, pero el desconcierto se notaba. Siempre se había sentido intocable en Twin Oak. Nadie cuestionaba sus métodos, sus justificaciones o sus enfoques. Ahora sentía el peso de una autoridad mucho mayor, una que no podía ignorar. Fuera las
cámaras de los celulares no paraban de registrar cada movimiento del convoy militar y de la general. Victoria sabía que esas imágenes circularían por las redes sociales en cuestión de minutos, transformando ese incidente en un caso de interés nacional. Pero a ella no le importaba. Al contrario, era parte de lo que deseaba. Su presencia allí no era solo para defender a Yasmín, era para enviar un mensaje que resonaría mucho más allá de Twin Oak. Se trataba de lo que estaba mal en ese sistema, de cómo se hacían las cosas en el silencio de las comisarías y en las sombras del prejuicio. Ahora, el silencio había sido roto. Mientras avanzaban hacia el vehículo que las esperaba, Victoria hizo una llamada rápida al fiscal general. De forma objetiva, relató lo ocurrido, las actitudes del agente Harper y cómo aquello no era un incidente aislado. «Voy a actuar de forma oficial», dijo, mirando a Yasmín a su lado. «Pero necesito que también estés preparada para las repercusiones». Al otro lado de la línea, el fiscal confirmó que estaría listo para apoyar la intervención. Victoria colgó y se volvió hacia Yasmín, que permanecía en silencio. «Esto no termina aquí», dijo Victoria con voz firme, pero cariñosa. «Lo que te ocurrió nunca debió pasar a nadie, y yo voy a asegurar que nunca vuelva a suceder». De regreso a su base de operaciones, Victoria reunió a su equipo de confianza. La pequeña sala de conferencias estaba llena de mapas, archivos y pizarras repletas de anotaciones. Puso un video grabado del incidente, el audio que Yasmín logró enviar antes de ser llevada. En la grabación se podía oír claramente el tono sarcástico y las palabras racistas de Harper. El equipo escuchó en silencio, pero sus rostros mostraban indignación. Victoria, sin embargo, se mantuvo calmada. «Tenemos los registros, tenemos los nombres y tenemos la historia completa», dijo, señalando la línea del tiempo en la pizarra. «Ahora actuaremos con inteligencia. No vamos a buscar venganza. Vamos a buscar justicia y cambio». Mientras tanto, las redes sociales explotaban con el caso. La noticia de la chica que fue detenida por racismo y salvada por la madre general se difundió rápidamente. Las publicaciones con hashtags pidiendo justicia para Yasmín se multiplicaban, e incluso figuras públicas comenzaron a comentar. En muy poco tiempo, el caso se salió del control de las autoridades locales y alcanzó titulares nacionales. Harper y la comisaría de Twin Oak estaban en el punto de mira de todos los medios, y Victoria sabía que esa visibilidad era tanto una ventaja como una responsabilidad. «Intentarán desviar la atención, pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado», dijo a su equipo. «Ahora debemos prepararnos para el siguiente paso». Al día siguiente, Victoria convocó una conferencia de prensa. Apareció ante las cámaras con la misma postura impecable de siempre, pero su voz llevaba un tono que no dejaba dudas. Estaba allí para hacer la diferencia. Junto a ella estaban Yasmín y el fiscal general. «Mi hija fue víctima de un sistema enfermo, pero lo que le ocurrió es solo la punta del iceberg», comenzó Victoria, mirando directamente a las cámaras. Presentó las pruebas recopiladas, incluido el audio grabado por Yasmín, y reveló que Harper tenía un historial de abusos que jamás había sido investigado a fondo. La audiencia quedó en silencio. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Victoria sabía que cada palabra sería amplificada y que esa era su oportunidad para causar un impacto real. «Esto no es un problema aislado», continuó Victoria. «Lo que ocurrió en Twin Oak es un reflejo de prácticas que suceden a diario en diversas ciudades. Necesitamos enfrentarlo con coraje, responsabilidad y acción concreta». Anunció la creación de un grupo de trabajo federal para investigar las prácticas discriminatorias en las comisarías de todo el país. Mientras la conferencia avanzaba, Harper veía todo por televisión en su casa. Sintió una mezcla de ira y
Desesperación. Su imagen estaba en todas las pantallas, y ahora su vida jamás volvería a ser la misma. Intentó justificarse, pero en el fondo sabía que los días de impunidad habían terminado. Con las investigaciones federales ya en marcha, Victoria aprovechó la oportunidad para sacar a la luz una herida antigua: la muerte de su hermano, Marcus Carter, ocurrida 2 décadas atrás en la misma comisaría. Durante la conferencia, reveló los detalles del caso que había sido archivado sin ninguna repercusión. Marcus fue arrestado injustamente, acusado de un crimen que no cometió, y murió bajo custodia policial. Su madre, en aquel entonces, luchó por justicia, pero no contaba con el poder que Victoria ahora tenía. La revelación cayó como una bomba en la audiencia. Muchos no podían creer que ese episodio estuviera conectado con el caso actual. Victoria, sin embargo, mantuvo la calma y afirmó: «Esta es una deuda que el sistema tiene con mi familia y con todas las familias que han sido víctimas de injusticias similares. Y yo estoy aquí para asegurarme de que esa deuda se pague». Mientras tanto, dentro de la comisaría de Twin Oak, los cambios comenzaron a ocurrir. Harper fue puesto en licencia administrativa y un nuevo comandante asumió el cargo. La nueva responsable, la teniente Rebecca Jordan, una mujer negra con un historial impecable de liderazgo comunitario, anunció una reestructuración total del departamento. Los agentes empezaron a participar en entrenamientos obligatorios de concientización sobre racismo y a implementar un sistema de supervisión independiente. Poco a poco, la comisaría, que una vez fue símbolo del racismo institucionalizado, comenzó a transformarse en un ejemplo de cómo las cosas podían ser distintas. La presencia de Rebecca enviaba un mensaje claro: ya no habría lugar para el prejuicio y la impunidad allí. Yasmín, aún procesando todo lo sucedido, se sintió finalmente escuchada y respetada. Por primera vez, sus palabras no fueron simplemente respuestas en un interrogatorio. Estaban en los titulares, en declaraciones públicas y en discursos de cambio. Cuando Victoria la llevó a la reapertura de la comisaría bajo una nueva administración, Yasmín vio un espacio completamente diferente. Carteles con mensajes de inclusión e igualdad adornaban las paredes, y un mural comunitario comenzaba a pintarse en el pasillo principal. Rebecca Jordan se acercó a ella, ofreciéndole una sonrisa sincera. «Hiciste historia, Yasmín. No dejes que nadie te diga lo contrario», dijo Rebecca, estrechándole la mano a la chica. Yasmín sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Aún quedaba mucho por hacer, pero esa era una victoria importante. En los días que siguieron, el caso de Yasmín se convirtió en un hito en la lucha contra el racismo institucional en Estados Unidos. Su historia y la de Victoria se contaron en escuelas, debates políticos y programas televisivos. Harper, tras varios intentos fallidos por defender sus acciones, aceptó un acuerdo que incluía su participación en programas de reeducación y justicia reparadora. Ya no podía evadir las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Victoria recibió invitaciones para dar conferencias en diversos eventos, pero rechazó la mayoría. Para ella, lo más importante era que los frutos de esa transformación fueran duraderos. Al mismo tiempo, Yasmín se convirtió en un símbolo de resistencia, mostrando a otros jóvenes que la valentía y la verdad podían superar incluso los obstáculos más difíciles. En la ceremonia oficial de reconocimiento de la transformación en Twin Oak, Victoria y Yasmín subieron al escenario entre los aplausos de una audiencia diversa. Autoridades locales, líderes comunitarios, profesores y estudiantes estaban presentes. Rebecca Jordan presentó un breve discurso sobre la importancia de la representatividad y la transparencia, dejando claro que esa era solo la primera de muchas transformaciones que aún estaban por venir. Cuando Victoria tomó el micrófono, el ambiente quedó en silencio.
Habló sobre cómo una simple llamada realizada por Yasmín aquella noche había cambiado el curso de su familia y de la ciudad. Mi hija me dio la fuerza para actuar, y ahora quiero que esa fuerza inspire a cada uno de ustedes a no callar ante la injusticia, declaró. Al final del evento, Yasmín entregó el regalo que había elegido para su madre antes de que todo sucediera: la miniatura del tanque con una inscripción especial. Victoria sostuvo el objeto con delicadeza y leyó la frase en voz alta: para mi madre, que enseñó al mundo que no se debe juzgar un libro por su portada. Las palabras tocaron profundamente el corazón de la general, quien por primera vez, ante tanta gente, permitió que las lágrimas cayeran libremente. Al verla llorar, Yasmín no sintió vergüenza, sino un inmenso orgullo. Ese regalo no era solo un recuerdo físico, sino un símbolo de todo lo que habían enfrentado y superado juntas. Y en ese momento, madre e hija supieron que estaban unidas por algo mucho más grande que títulos o condecoraciones. Era un lazo de coraje, amor y resiliencia. Con el paso de los meses, la comisaría de Twin Oak fue convirtiéndose gradualmente en un ejemplo a seguir. Policías que antes ignoraban las consecuencias de sus actos empezaron a involucrarse activamente en los nuevos programas de capacitación y en iniciativas comunitarias. El trabajo de Rebecca Jordan ganó notoriedad nacional y fue invitada a compartir las lecciones aprendidas en otras ciudades que enfrentaban problemas similares. Yasmín y Victoria continuaron inspirando a otros, pero ahora de forma más discreta. Mientras Victoria se concentraba en sus deberes en el ejército, Yasmín se dedicaba a ayudar a otros jóvenes a comprender sus derechos y a creer en su propia fuerza. Juntas, madre e hija, mantenían la promesa de transformar ese dolor en algo que pudiera beneficiar a muchos otros. El relato de Yasmín Carter y su madre no fue solo una historia de superación individual. Fue un recordatorio poderoso de que los cambios estructurales comienzan con actos de coraje, y en su caso, esos actos resonaron en todo el país. Harper, que en algún tiempo había sido símbolo de un sistema defectuoso, ahora representaba la posibilidad de aprendizaje y transformación. Twin Oak dejó de ser conocida por el prejuicio para convertirse en un modelo de renovación. Cuando Yasmín miró a su madre durante una entrevista meses después, sonrió y dijo: no importa cuán difíciles parezcan las cosas, con coraje y verdad, siempre hay la oportunidad de hacer la diferencia. Y en esa sonrisa se reflejaba la certeza de que esa historia había marcado no solo sus vidas, sino la de todos aquellos que creen en la fuerza de la justicia. Meses después, durante una conferencia sobre igualdad racial en las fuerzas de seguridad, Yasmín subió al escenario para hablar por primera vez. Vestida con un blazer azul marino y con la postura segura que su madre le había enseñado, compartió lo que vivió aquella noche y cómo eso cambió su percepción de sí misma y del mundo que la rodeaba. Nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera transformarse en fuerza, dijo. Pero ese día aprendí que la verdad puede ser un escudo y que nuestras voces, incluso cuando tiemblan, pueden abrir caminos que antes parecían imposibles. Ovacionada de pie, Yasmín se convirtió en algo más que un símbolo de resistencia. Se transformó en una defensora del cambio, inspirando a otros jóvenes a creer en sus propias historias y a luchar por un futuro más justo. En el cierre de la conferencia, Yasmín bajó del escenario y fue recibida por Victoria con un abrazo apretado. Entre destellos de cámaras y aplausos del público, madre e hija se intercambiaron una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Ese momento simbolizaba lo que habían conquistado juntas, la fortaleza de enfrentar lo que parecía imposible y transformar el dolor en cambio. Victoria, aún emocionada, colocó sus manos sobre los
hombros de Yasmín y dijo: «Esto es solo el comienzo. Todo lo que has logrado hasta ahora ha abierto puertas que nunca más se cerrarán». Y mientras abandonaban el auditorio, Yasmín sentía que la verdadera travesía no se trataba de lo que habían enfrentado, sino de lo que aún estaba por venir.